Bueno, estamos en el programa Buscando la Verdad, por si usted nos está sintonizando a partir de este momento. Y puede compartir con nosotros los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas aproximadamente. Entonces estamos compartiendo el programa Buscando la Verdad, que es presentado por el Movimiento Cristiano Unidos para Salvación. Vamos entonces al pasaje del apóstol Santiago, allí ya en el último capítulo, ya al final. Dice así, de esta manera, versículo 19: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta entonces es una circunstancia prevista para que en el momento que un hijo o una hija de Dios se aleja de los caminos del Señor, tenga la posibilidad de regresar y poner nuevamente su confianza en Dios. Entonces aquí este apóstol, llamado Santiago, que era hermano del Señor Jesús, dice así de esta manera: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. O sea, aquí está la tarea. Compartíamos la vez pasada con nuestro hermano misionero, allí en el programa, cuando estuvimos hablando del capítulo 4 de Efesios, la unidad del Espíritu, donde todos los ministerios son útiles para la edificación, para la preparación de los miembros del cuerpo de Cristo. Y así entonces juntos pueden edificar a la iglesia del Señor Jesús. Vemos entonces aquí que este apóstol recuerda la necesidad de tener que regresar, de tener que volver a los caminos del Señor. Decía en una oportunidad hace unos años atrás, escuchar decir a un evangelista. Evangelista es uno de los ministerios de Efesios 4:11, que tiene la responsabilidad de llevar el mensaje delante de Dios, como lo dice allí el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique a tiempo y fuera de tiempo. O sea, esa es la palabra. Entonces, este ministerio tiene la responsabilidad, entonces, de llevar el mensaje. Pero decía también un hombre que tenía también la responsabilidad de compartir este mensaje, que al mismo tiempo que muchas almas van a encontrar la salvación a través del arrepentimiento, de dejar las religiones falsas, de dejar los ídolos y encontrarse con Jesús, también va a haber un gran número de personas que se van a volver a los caminos del Señor, y será tan grande también ese número que muchos dentro de la iglesia se van a sorprender, porque algunos piensan que por el hecho de haber aceptado a Cristo hace un tiempo atrás, ya le exime de la responsabilidad de permanecer y de obedecer a los mandamientos del Señor. Entonces, queremos aquí entonces ratificar una vez más desde nuestro ministerio y de nuestro programa Buscando la Verdad, que la salvación es un regalo glorioso de parte de Dios, planeado para la restauración, planeado para que el hombre no termine en la condenación eterna sin Dios, sino que a través de un arrepentimiento genuino se encuentra con la salvación que hay en Jesucristo.
Pero aquí vemos entonces por la carta de este apóstol del Señor, y vamos a leer otra traducción también para aquí, vamos complementando, entonces son solamente 2 versículos, pero vamos a leer en esta versión también que nos puede aclarar más este pasaje. Dice: hermanos en Cristo, o sea, está dirigido a los que en un momento han aceptado a Jesús y han recibido la salvación de su alma, pero luego se han apartado, o sea, se han enfriado, han dejado el camino del Señor. Dice: hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto. Dice en esta otra versión: quien hace que un pecador deje de pecar, salva de muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. En la teología cristiana, este pasaje se interpreta que tanto para la persona, hombre o mujer, que se ha apartado de los caminos del Señor, cuando vuelve, lo primero que ocurre entonces es recuperar la salvación que le ha perdido. Queda entonces, como le decía, ratificada la enseñanza de que la salvación es un regalo glorioso de parte del Señor, pero que si el hombre o la mujer, el hijo o la hija de Dios no permanece. Vamos a leer solamente un pasaje acá bíblico y luego volvemos al capítulo 5 de Santiago. En la carta a los Hebreos, donde se habla claramente también acerca de la necesidad de permanecer en el Señor y de no distraernos. Es algo natural en el ser humano la distracción. Fíjense cuántos accidentes se producen a través de una distracción allí en el tránsito. O sea, cuántos lamentables accidentes. Ahora, imagínense la importancia que tiene la salvación de su alma, que ha costado un precio muy alto allá en la cruz. Jesús le pidió al Padre que si era posible que tomara otra forma, pero él no quería ir a la cruz. Sin embargo, luego, sabiendo la responsabilidad que tenía, dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí podemos entender lo que le costó a Jesús la salvación. Entonces, vamos a leer aquí en capítulo 2 de Hebreos, y el título es: la salvación es importante. Por eso tenemos también allí, compartimos en un canal llamado Volver a Jesús, y también en páginas allí a través de las redes sociales. También tenemos un grupo, y le agradecemos a los hermanos que están participando allí en el grupo Volver a Jesús, porque muchas personas allí se han encontrado con que era necesario conocer la palabra de Dios, y no solamente conocer, sino permanecer en ella. Ahora vamos a ver entonces brevemente aquí lo que dice Hebreo. Hebreo dice el título, y vamos entonces aquí a una versión más castellanizada. Usted puede encontrarla en todas las diferentes versiones y puede comprobar. Dice: por eso debemos poner más interés en el mensaje de la salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Y si el mensaje, dice el versículo 2, si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, dice el versículo 3, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación.
Mire quién inició esta gloriosa promesa para la humanidad, que es la salvación de nuestras almas. El mismo Señor Jesús fue el primero. Entonces, dice aquí en el capítulo 3 capítulo 2 de Hebreo, versículo 3, el mismo Señor Jesús fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. O sea, está refiriéndose allí a los discípulos, a los apóstoles que le acompañaron y que quedaron registrados en la Biblia. Dios también, dice, nos demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas, y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. O sea, todo esto ha sido confirmado. Vamos a la otra versión que es conocida por la Iglesia del Señor Jesucristo, porque este mensaje va dirigido a aquellos que se han apartado y que han tenido en poco o están teniendo en poco la salvación. Uno dice, no importa, yo me quedo en mi casa, dice, allí yo puedo escuchar también un mensaje por la radio, dice, allí puedo empezar un mensaje por internet, ahora que tengo internet, dice, entonces yo escucho el mensaje y ya me alcanza y yo estoy en comunión con Dios. Bueno, la Biblia nos habla claramente de la necesidad de congregarnos, o sea, de estar en comunión unos con otros, y ahí entonces el mensaje de Dios se confirma a través de los testimonios, a través de la misma palabra que es predicada. Dice entonces en esta versión, una salvación tan grande, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Decía entonces que la actitud del ser humano muchas veces es de descuido. Entonces, allí se está poniendo en peligro algo tan glorioso como es la salvación de nuestras almas. Y le voy a contar una experiencia así personal para que usted se dé cuenta de cómo el Señor utiliza diferentes circunstancias para hablarnos acerca de esto. De la necesidad entonces de regresar al Señor Jesús, de entrar en comunión con los hermanos, de regresar a su palabra y por supuesto obedecerlo. En una oportunidad, cuando fui a la terminal a esperar allí el ómnibus que me traía aquí a la ciudad de Resistencia, generalmente esa empresa no venía a horario, porque venía allí de Buenos Aires y pasaba allí por Corrientes y venía aquí para la provincia del Chaco. Entonces yo, confiado, siempre me dio un rato antes y me puse allí a mirar algunos mensajes en el celular. Yo ya tenía el pasaje, pero resulta que luego de un tiempo donde yo pensé que era lo habitual que venía este colectivo, miro y ya he visto poco movimiento allá ahí en la plataforma donde solía parar. Entonces voy y pregunto, pensando que no había venido, y pregunto allí en la boletería, ¿a qué hora está llegando la empresa? Y me dice, señor, ya la empresa ya vino y ya partió de la terminal. Imagínense, hermano, no solamente que me desesperé, sino que tenía que volver a pagar de nuevo. Gracias a Dios que tenía allí el dinero como para pagar otra empresa, y ahí mientras estuve meditando no hacía ni un comentario, solamente, Señor, decime, sé que fue mi responsabilidad. Yo confiado, por eso la palabra acá dice, atendamos con más diligencia las cosas que hemos
oído. Ah, sí, porque yo me recuerdo que fui a la iglesia, allí participé con los hermanos, me bauticé y está todo bien conmigo. Me dijo un día un vecino así, no, mira, vos sabés que entre nosotros no hay problema. No, le digo, entre nosotros, gracias a Dios, no hay problema, porque generalmente se suele querer presentar problemas entre los vecinos. Pero ¿sabe cuál le digo el problema? El problema es el Señor con vos, el Señor conmigo. Ese es el problema que tenemos que solucionar. Entonces, dice la palabra, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, imagínense los ángeles trayendo un mensaje de parte de Dios, y Dios ese mensaje que traía lo confirmaba con su accionar, y toda transgresión, o sea, todo lo que hacía el ser humano para no obedecer o para estar en contra de la voluntad de Dios, dice, recibió su justo castigo o su justa retribución, dice. La retribución está hablando de un pago, ¿no es cierto? Usted cuando está trabajando quiere cobrar, señor operador, seguro, ¿no es cierto? Quiere el pago. Bueno, ese es justa retribución por el trabajo realizado. Bueno, de la misma manera, Dios habla también acerca de la salvación. Si yo estoy descuidando y voy a tener el justo pago, o sea, va a venir de parte del Señor la disciplina. Hablábamos la vez pasada, un hermano dice, pero hermano, ¿por qué el Señor me permite? Yo no pensé que a mi edad iba a pasar todo esto, después que le he servido tantos años. Pero ¿y cuál es su situación ahora? No, dice, ahora hace un tiempo que no le sirvo al Señor. Entonces Dios tiene que llamarnos la atención para poder reconocernos que estamos en falta, que nos hemos alejado y debemos volvernos al Señor y volvernos a su palabra. Bueno, después le cuento, ya llegó el horario ahí, tomé el colectivo y en el camino siento que el Señor me dice, si este descuido te costó que tuviste que pagar de nuevo, ¿te parece acaso que mi salvación no es más importante y muchos la descuidan? Entonces ahí dije, sí, Señor, si esto a mí me molestó y tuve que pagar por el descuido, Señor, guarda, Señor, y a partir de ahora voy a poner mucho más cuidado y sobre todo en el mensaje de tu palabra, Señor. Porque hay gente que ha sido confundida con el mensaje de la palabra de Dios. O sea, le han predicado un evangelio falso, aunque el apóstol Pablo aclara bien allí en Gálatas, donde dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, vamos a leer entonces en Gálatas, para ir culminando, porque los minutos van avanzando. Señor operador, ¿cómo estamos? 45, tenemos todavía entonces unos 10 minutos. Pero en Gálatas el apóstol Pablo, mire lo que dice. Dice así de esta manera, y luego vamos a ir a Juan para ir culminando. En una carta ahí al comienzo ya del apóstol escribiendo allí en la región de Galacia, el apóstol escribe de esta manera allí a los hermanos que estaban reunidos, que se reunían allí a esperar el mensaje de la palabra de Dios. Le dice así de esta manera. Estoy maravillado, dice el versículo 6, de que tan pronto se hayan alejado del que le llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo se sorprendía que después de haberle enseñado el evangelio de Cristo, ellos habían tomado otro rumbo diferente. Entonces el versículo 7 nos aclara, no es que haya otro, en realidad hay un solo evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir ese evangelio, que es el evangelio de Cristo. Ahora, veamos lo que dice el versículo 8. Esto el Señor le habló a un hermano, ahora ya no está entre nosotros, pero un día hablando así con un hermano que él lo conocía, y le dice,
Vos sabés, hermanos, que cuando quieras compartir con nosotros, dice, allí estamos recibiendo, ahí dice, la visita de un pastor de Colombia. Dice, el cual nos está hablando y nos está enseñando, dice, cómo multiplicar ahí a los miembros de la iglesia y cómo crecer en el número de los que participan en la iglesia. Entonces allí el hermano que estaba conversando con ese joven allí que lo estaba invitando, recibió una voz que le dijo, escuchó una voz que le dijo Gálatas 1:8. Entonces viene el hermano a casa y me dice, hermano, estuve conversando ahí con un hermano que participa en una iglesia donde yo estaba antes, dice, pero yo sentía una inquietud que no era de Dios lo que él me estaba diciendo y recibo esta palabra. Entonces cuando el Señor me recuerda ahí, le digo, hermano, eso está en Gálatas y eso fue el Espíritu de Dios quien le alertó para no caer en la trampa del evangelio falso. Y mire lo que dice el apóstol Pablo aquí, dice, mas si aún nosotros, o sea, están incluidos todos los apóstoles del Señor, o un ángel del cielo, o sea, ahí es donde muchos se han afirmado, dice, hemos recibido una revelación, dice, un ángel del cielo me habló y me dijo que yo debo ser así, dice, para crecer. Claro, Satanás sabe cómo entretener a la gente, sabe cómo dar un mensaje falso. Entonces usted dice, no, sí, pero la iglesia acá está creciendo, dice, hay mucha gente, ellos son muy serviciales, colaboran. Pero resulta que el evangelio es falso. Entonces Pablo dice, si aún nosotros, o sea, incluyéndole a todos los apóstoles, o también cualquiera de los ministerios del Señor, les anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo había dedicado su tiempo enseñándole el evangelio de Cristo, o sea, el evangelio verdadero. Pero al no permanecer, ellos han descuidado. O sea que si usted ha conocido el evangelio de Cristo, lo que tiene que hacer es volverse al Señor. La vez pasada compartíamos también en una reunión de ministerio. Tristemente también tuvimos que compartir que en algunos casos ni siquiera se pueden extraviar, que es la otra palabra de Juan que vamos a compartir. Entonces el versículo 9 aquí de Gálatas dice, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que ustedes han recibido, sea anatema, que significa maldito. O sea, aquí la palabra de Dios, el Espíritu de Dios usando al apóstol Pablo, es quien dice que esa persona va a recibir el castigo y la maldición de Dios. O sea, no es cualquier cosa predicar el evangelio del Señor. Por eso nosotros hemos dado en alguna oportunidad consejos y por supuesto algunos se han molestado bastante. Pero decía, hermano, que Dios te ha dado un ministerio y que te ha confirmado. Tenés que ocuparte en el conocimiento de la doctrina de Cristo. Porque si no lo has hecho, está siendo causa de tropiezo para mucha gente que te están escuchando y le estás mintiendo. No solamente que está en riesgo la salvación, sino que tu propia salvación está fuera de la voluntad de Dios. Entonces por eso es que el apóstol Pablo en el versículo 10 dice, pues busco ahora yo el favor de los hombres, busco el que me apoye una denominación o una institución, o busco agradar a Dios a través de su palabra. Ahora vamos entonces, para ir terminando, porque ya nos quedan menos minutos, vamos entonces a otro apóstol que generalmente también solemos compartir. Es una carta universal que nos ayuda también, entonces, con la misma enseñanza de la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica, y nos dice así entonces este apóstol del Señor, y entonces también allí los hermanos también, ahí agradecemos a los que participan en el grupo Volver a Jesús. Aquí entonces vamos a dar lectura entonces en la segunda carta de Juan. En realidad tiene un solo capítulo, así que vamos a ir al versículo 9.
Dice, cualquiera que se extravía. Es una carta corta, es una solamente de un capítulo, pero tiene conceptos muy importantes. Y dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Ahora el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y nos dice el versículo 10, si alguno viene a vosotros, a ustedes, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Aquí entonces, cuando otro apóstol del Señor como Juan está recordando y advirtiendo de los que se extravían o no perseveran en la doctrina de Cristo, dice sencillamente y de forma contundente que no tiene a Dios. O sea, lo que podemos aclarar aquí es que se extravía alguien que ha obedecido y que ha conocido la verdad. O sea, no puede extraviarse alguien que nunca ha conocido o que ha conocido un evangelio falso. Así que en este momento entonces, en los restos del tiempo que nos queda, vamos a orar. Si usted entonces hasta este momento no ha considerado adecuadamente la necesidad de volverse al Señor, volverse a Jesús y conocer la palabra de Dios, y allí me decía un hermano ayer, un ministro del Señor, yo no sé lo que le pasa, dice, pero no lo veo entusiasmado con las cosas de Dios. Dice, anda de aquí para allá, anda en un lado, anda a otro lado, dice, su vida está fuera de la voluntad de Dios. Y entonces le digo, ¿sabe cuál es el motivo? Que él no conoce la doctrina de Cristo, porque ahí recién va a entrar a tener suficiente convicción de la palabra de Dios, y entonces vamos a orar por él. Usted también puede dar este paso en este momento. Señor, reconozco, Dios mío, que me he apartado, y en este momento yo acepto la sangre de Jesús que ha sido derramada por mí en la cruz. Señor, y te ruego, Señor, que perdone todos mis pecados por haberme apartado de tus caminos. Y quiero volverme ahora a ti, Señor. Te ruego también que pueda entender y pueda obedecer a la doctrina de Cristo. Y a partir de allí, entonces, Señor, mi salvación, que tiene que ver con la obediencia, puede llegar a un día a encontrarse en la presencia del Dios Todopoderoso. La salvación que yo necesito es la que está en tu palabra. Y Señor, ella me dice que debo obedecerte, que debo permanecer hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias, señor operador. Llegamos al final entonces de nuestro programa. Recordamos entonces los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas. Estamos aquí por la 90.1 Malvinas Argentinas. Usted nos sintoniza también en el www.malvinasargentinasfm9010.com.